Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartor y sean bienvenidos una vez más a este canal. El que apenas va llegando al canal, recuerden que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. De estos dominicanos que incluso fueron más famosos fuera de República Dominicana que dentro de nuestro propio país. Vayan a verlos porque estoy seguro que más de uno se van a sorprender. Dicho esto, vamos a hablar el día de hoy de un personaje dominicano que fue muy famoso en Venezuela. Estos se convirtieron en la primera orquesta dominicana en tocar fuera de República Dominicana. Yo tenía miedo. Realmente era la primera orquesta dominicana que salía fuera de Santo Domingo y era mi primer viaje como músico que no era músico profesional. Pero se me ocurrió, como tenía que ser, empezar con un merengue dominicano, ya Caña Brava, no se me olvida. La orquesta se convirtió en la primera de corte bailable de Venezuela, con la que surgen cantantes tan famosos como Felipe Pirela, José Luis Rodríguez y Cheo García. Comienza a funcionar el merengue que había llevado desde República Dominicana con la música venezolana, lo que resultó fue la música con la que se identificaron con fervor los caraqueños. Recibí una llamada de Billo Frometa y me hizo una prueba en su casa. Fui con temor y temblor a su casa, me hizo el casting, la prueba, me dijo, ok, estás contratado, vas a ganar 3.500 bolívares al mes y 500 bolívares por canción. Bueno, eso fue una noticia espectacular que le llevó a mi madre. Le dije, vieja, coronamos, Billo me contrató. El 5 de mayo del 1988, el dominicano Luis María Billo Frometa partió de este mundo terrenal, dejando a los amantes de la música un inmenso legado tras varias décadas de trabajo. Una orquesta que aún suena llamada Billo's Caracas Boy y muchos éxitos que han sonado a lo largo del tiempo. El protagonista de hoy es el dominicano que fue considerado como el novio de Caracas, Billo Frometa. Billo nació el 15 de noviembre de 1915 en Santo Domingo, República Dominicana, hijo del abogado José María Frometa y doña Olimpia Pereira de Frometa. De pequeño se trasladó junto a sus padres y hermanos a San Francisco de Macorís y allí aprendió música, teoría y solfeo con el profesor Sixto Brea. Aprendió armonía y composición con el profesor Rafael Pimentel y clarinete y saxofón con Oguis Negrete. Con 15 años de edad fue fundador y el primer director con el grado de capitán de la banda de música del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, lo que le ayudó a ampliar sus conocimientos de música y posteriormente fue miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo. En 1933 retornó a la capital dominicana, impartió clases de guitarra a domicilio y realizó arreglos musicales para pequeños conjuntos. Aunque matriculó medicina en la Universidad de Santo Domingo, su interés por la música lo había convertido en excelente guitarrista. Integró la Santo Domingo Jazz Band junto a los artistas Freddy Coronado, Negrito Chapuzó y Francisco Simoda Mirón, quien la dirigió antes de irse a vivir a Puerto Rico, y la dirección pasara a Billo Frometa. Esta orquesta era quien acompañaba a los artistas que pasaban por la ciudad. Junto a Coronado formó el grupo llamado Conjunto Tropical, que trabajó en la emisora de radio HIN. Bajo la dirección de Francisco Damirón estuvo en la orquesta de baile Santo Domingo Jazz Band, que posteriormente Luis María pasaría a dirigirla. Asistió a la Escuela de Medicina de la Universidad de Santo Domingo, pero fue expulsado en el tercer año al no aceptar el uniforme de guardia del hospital militar. Esto era una medida muy estricta para la época. A finales de 1937, la Santo Domingo Jazz Band tuvo una oferta para tocar en el Roof Garden, que era el salón de baile más prestigioso de Caracas, ubicado en el Hotel Madrid. Pero para ese entonces, el dictador Rafael Trujillo le había cambiado el nombre a la ciudad de Santo Domingo por adivinen cuál. Exacto, Ciudad Trujillo. Y Trujillo prácticamente quería que la banda cambiara el nombre a Ciudad Trujillo Jazz Band. Pero Trujillo estaba loco, era. Y ni modo que se negaran, entonces prácticamente la Ciudad Trujillo Jazz Band partió hacia Caracas, Venezuela. Pero adivinen que el dueño del Roof Garden, del local donde se iba a presentar la banda en Caracas, le cambió el nombre sin avisarle a los músicos, sin considerar lo que pudiera pasar. Y adivinen qué. Sí pasó. El viaje resultó bastante complicado, sin exageración. La Ciudad Trujillo Jazz Band llegó a Caracas la noche vieja de 1937, después de un viaje de horror de 6 días en el buque de vapor Sorwagen.
El capitán había insistido en que no quedaba espacio para más pasajeros y los miembros de la banda tuvieron que viajar alojados en la carbonera a bordo, sin comodidades de ninguna clase, comiendo lo que podían encontrar de pan, naranjas y queso. Los dueños del local decidieron cambiar el nombre de la orquesta por el de Billo's Happy Boys, hecho que generó una fuerte protesta de los quisqueyanos y obvio cuando el dictador Leonidas Trujillo se enteró del cambio del nombre de la banda, declaró a Billo Frometa como persona no grata e impulsó impedimento de entrada a Billo y sus músicos. Imagínense, quedarle mal al jefe. Y gracias a estos se convirtieron en la primera orquesta dominicana en tocar fuera de República Dominicana. Yo tenía miedo, realmente, era la primera orquesta dominicana que salía fuera de Santo Domingo y era mi primer viaje como músico que no era músico profesional. Pero se me ocurrió, como tenía que ser, empezar con un merengue dominicano, ya Caña Brava, no se me olvida. Más tarde se cambió de nuevo el nombre por el definitivo de Billo's Caracas Boys, convirtiéndose en la primera orquesta de música popular de Caracas. En el 1938, la orquesta interpretó en el incipiente cine sonoro venezolano el tema Taboga, que daba nombre a la película y que era cantado por Ernesto Negrito Chapuzó. Interpretaremos para ustedes el bolero son Taboga, que nos canta Negrito Chapuzó. Taboga, tierra de las flores. También realizó las primeras grabaciones con la discográfica RCA y entabló amistad con Agustín Lara, quien residía por ese tiempo en Caracas, contratado por una editora musical. Aunque ésta le impedía producir otros temas que no fueran románticos, Lara firmó con diversos seudónimos los temas bailables que compuso para la orquesta Billo's Happy Boys, lo que continuó haciendo a su regreso a México. Billo enfermó gravemente de tifus en el 1939, pero logró recuperarse y en agosto de 1940 reagrupó su orquesta y le cambió el nombre a Billo's Caracas Boys, en honor a la ciudad donde residía. La orquesta se convirtió en la primera de corte bailable de Venezuela, con la que surgen cantantes tan famosos como Felipe Pirela, José Luis Rodríguez y Cheo García. Comienza a funcionar el merengue que había llevado desde República Dominicana con la música venezolana, lo que resultó fue la música con la que se identificaron con fervor los caraqueños. Sus composiciones alcanzan forma internacional y las dedicadas a Caracas, donde se casó varias veces y formó familia, lo hicieron el más querido de los compositores. Siempre incluyó los merengues y las mangulinas dominicanas en sus grabaciones. Además del merengue, el joropo fue su gran pasión. También se le consideró el más vivo ejecutor de la cumbia colombiana, por la que fue homenajeado. Además de que fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Sorprendentemente, en 1958, por parte de la Asociación Musical del Distrito Federal y Estado Miranda, le prohibió actuar de por vida en Venezuela por haber sido contratado por funcionarios o simpatizantes del régimen del general Marcos Pérez Jiménez. Pasó por varias dificultades económicas que le provocaron la pérdida del programa de radio que tenía y de su orquesta. Tuvo la dicha de que el músico Renato Carriles le solicitara arreglos y canciones para el primer álbum de su orquesta, Los Melódicos. Luego se fue a Cuba y realizó trabajos musicales, produjo discos en estudios radiales de Cuba, dirigiendo la orquesta cubana de los hermanos Castros, los cubanos Pío Leiva y Carlos Díaz y el dominicano Alberto Beltrán. En el 1959 realizó en los Estados Unidos el disco Tres Viejos Amigos con Francisco Simoda Mirón y Ernesto Negrito Chapuzó. En el 1960 regresó a Caracas, logró rearmar su orquesta Billo's Caracas Boys, luego de que al haber cambio de gobierno y amistades ayudaron a quitar la sanción impuesta por la Asociación Musical de Venezuela. Pudo regresar y compuso la canción Estoy Contento. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río, como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana, como paraulata que deja su canto en la sabana. Al regresar, los Billo's Caracas Boys le crea un problema a Los Melódicos, que era su competencia directa, y para poder competir recibió por muchas vías recomendaciones de un joven cantante. Le ubicó
y habló con quien fuera Edgar Pirela, hermano de Felipe, quien fungía de su representante artístico. Le probó y le firmó el 14 de junio de 1960. Con esta orquesta, Felipe Pirela disfrutó de amplia popularidad, lo que hacía que en sus presentaciones se produjeran manifestaciones de grandes cantidades de público y se agotaran rápidamente las entradas a los bailes. En 1963 entra José Luis a la orquesta de Billo Frometa para sustituir a Felipe Pirela. Resulta que le va muy bien en la audición y en ese momento que lo contrata como cantante en su orquesta, Billos Caracas Boys, en la que interpretó boleros y ocasionalmente merengue dominicano, música navideña y cha-cha-cha. Iniciar fue difícil, pero consolidarse fue realmente titánico. En una entrevista para el canal colombiano Caracol, él señaló lo feliz que se puso su familia cuando se dio cuenta de que había sido electo para formar parte de la agrupación de un músico de talla como el dominicano Billo Frometa. Perteneciendo aún a la orquesta de Billos Caracas Boys, el día del entierro del dominicano Billo Frometa, fallecido el 5 de mayo de 1988, la gente de Caracas, Venezuela, donde residía, salieron a hacerle una calle de honor. El féretro del músico, compositor y director, entre muchas facetas, fue acompañado por el adiós de multitudes durante más de 20 kilómetros hasta el cementerio del Este. ¿Sabían ustedes lo mucho que influyó este personaje en el desarrollo de José Luis Rodríguez, de Felipe Pirela y Cheo García, por mencionar unos cuantos? La verdad, a mí me sorprende. Yo conocía de él, pero no tan profundo, y mientras más les cargaba, más me sorprendía. Qué orgullo se siente compartir nacionalidad con este tipo de personas. Son los personajes que deberíamos estar promoviendo su historia para que las nuevas generaciones lo conozcan y sepan del valor de sus acciones, además de inspirar a seguir sus ejemplos. Recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos y dándole like. Así que compártelo, dale like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.